Capítulo 1, parte 3. Más tarde, el ingeniero Rovirosa se convirtió en gobernador de Tabasco. Al iniciar su gobierno en 1977 me recomendó como director del Centro Coordinador Indigenista Chontal, y lo más importante fue que nos apoyó y sobre todo nos dio absoluta libertad. Fui el segundo director del Centro Coordinador Indigenista Chontal, creado en 1973 contra la voluntad del gobernador de entonces, Mario Trujillo García, quien sostenía que en Tabasco no había indios. Esto me lo contó el antropólogo Salomón Ahmad Sitón, que aún vive aferrado a sus convicciones ejemplares de siempre. En ese tiempo trabajaba en el Instituto Nacional Indigenista, INI, y le tocó entrevistarse con el gobernador para la creación de ese centro. Los indígenas no solo vivían arrinconados en la zona pantanosa donde han estado por siglos, marginados y empobrecidos, sino que les negaba hasta su propia existencia, cuando fueron ellos los primeros que fundaron ciudades y conformaron una cultura en aquellas tierras húmedas que un día se llamarían Tabasco. Para la oligarquía el indígena era, y en muchos casos sigue siendo, sinónimo de atraso. Los inditos, los chajules, decían, están en Chiapas, no en Tabasco, es decir, la ignorancia y racismo combinados. Por fortuna se creó el Centro Chontal por decisión del INI. Aquí quiero hacer un reconocimiento a quienes durante mucho tiempo trabajaron a favor de los indígenas: antropólogos, médicos, agrónomos, sociólogos, maestros bilingües, técnicos y personal de base, muchos de ellos todavía en actividad. Es cierto que durante la aplicación de la política indigenista se cometieron errores. Por ejemplo, en algún tiempo se propuso la integración, incluso se hablaba de incorporarlos a la civilización. No obstante, se avanzó en crear conciencia para reconocer y respetar sus culturas, las tradiciones, las costumbres, las lenguas y la organización social comunitaria. Antes del periodo neoliberal había al menos una política indigenista, pero los neoliberales acabaron con ella. Trabajar de 1977 a 1982 en la zona indígena Chontal de Tabasco fue para mí una experiencia extraordinaria. En las comunidades me formé como luchador social. Allí echamos a andar programas integrados y logramos mejorar las condiciones económicas y sociales de los pueblos. Allí comprobé que con una política de apoyo a la gente pobre siempre se logran buenos resultados. Los indígenas tuvieron donde sembrar, porque adquirimos buenas tierras que les fueron entregadas. Pusimos en marcha un programa para rehabilitar zonas pantanosas mediante la tecnología chinampera, como en Xochimilco, lo que llamamos camellones chontales. Se creó un programa de crédito a la palabra, CAP, para la ganadería y la agricultura. Me tocó fundar las primeras escuelas secundarias en la zona, así como centros de salud y hospitales. Construimos viviendas y caminos, se instalaron plantas de agua potable y organizamos cooperativas de consumo y de transporte. Creamos una radiodifusora cultural bilingüe, XENAC, La Voz de los Chontales, que era la más escuchada. Después la silenciaron y por mucho tiempo permanecieron abandonadas las instalaciones. Posteriormente se abrió de nuevo la radio y ahora opera en todo el país el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, INPI, que coordina los planes de justicia en beneficio de las diversas culturas originarias. El trabajo en la zona maya Chontal me permitió comprobar en la práctica que el cumplimiento de las responsabilidades sociales del Estado se traduce en una mejoría de las condiciones de vida de la gente. Un ejemplo, cuando llegué a la zona Chontal había muchísimo alcoholismo. Los indígenas de las comunidades acudían a embriagarse a las cantinas de Nacajuca, la cabecera municipal, en las que se vendían aguardiente de caña. Era común que pidieran 4 dedos de aguardiente, que bebieran de un solo golpe. Caminaban 200 o 300 metros, caían inconscientes y pasaban horas tirados a las orillas de los caminos. Eran escenas muy tristes y preocupantes. Cuando empezamos a trabajar disminuyó ese alcoholismo. Fue una buena lección. Aprendí que la actividad, el trabajo, la esperanza, la dignidad y el orgullo cultural provocan un cambio en realidades de postración o sometimiento.
Fue definitorio trabajar 6 años en las comunidades indígenas. Fue un proceso de enseñanza, aprendizaje. Di algo, muy poco más que nada di mi corazón. Ellas me dieron y me enseñaron muchísimo. Solo por mencionar algo, allí aprendí que las decisiones en las comunidades se toman de forma colectiva, algo parecido al proceso que ahora llaman consenso. Las asambleas comunitarias comenzaban con una exposición que hacíamos sobre el asunto a tratar. Cuando terminábamos de explicar, ellos deliberaban. Solo se oía un murmullo en lengua chontal. Inmediatamente después se hacía un profundo silencio, hasta que alguien levantaba la mano para dar a conocer la decisión de todos. Para entonces ya se había logrado el consenso, había un acuerdo, y eso era lo que, en voz de alguien, ellos consideraban que podía aceptarse o no. Allí comprendí que había que esperar y tener paciencia porque las decisiones no se toman como es usual fuera del mundo indígena. También aprendí mucho sobre la solidaridad verdadera y la ayuda mutua. Por ejemplo, la siembra o la construcción de una casa implica la participación de todos. Como ellos dicen, se dan la mano cuando alguien necesita ayuda. Sin duda, la mayor enseñanza que recibí fue conocer el lado humano de las comunidades. Me tocó ver cómo un indígena de Oxiacaque se cortó el pie de un hachazo y cómo en ese pueblo aún no había un centro de salud ni existía un camino, tuvieron que llevarlo en hamaca hasta Nacajuca. Me impresionó ver cómo empezó a llegar la gente humilde a verlo, a darle 20 centavos, un peso, lo que tenían, porque sabían que iba a necesitarlo para la curación. Vivir de cerca esa fraternidad, esa solidaridad me hizo más humano. No solo cuenta la teoría, lo que se aprende en los libros, sino también lo que puede enseñar la gente del pueblo. Mi trabajo en las comunidades indígenas, viviendo entre los pobres, conociendo de cerca esa realidad, explica en buena medida lo que soy. En ese tiempo me visitaron y conocí a 2 verdaderos especialistas en antropología y ciencias sociales, Rodolfo Stravenhagen y Guillermo Bonfil Batalla. También en ese entonces emitió una opinión sobre mi persona la escritora polaca Irena Machrak, quien visitó varias zonas indígenas del país en su libro Cartas a Salomón. Dejó este testimonio de su viaje a Nacajuca. Una disculpa a la profesora Irena, no sé cómo pronunciar su apellido. La persona del director de INI se hizo un poco mítica en la región. Todos saben que se le puede encontrar en su oficina solo entre las 7 y 8 de la mañana. Después sale para supervisar las actividades en el campo. Tuve la oportunidad de observar el ritual de su trabajo. Estaba sentado en un despacho en medio de una multitud y así atendía a las personas. Cada quien le iba entregando un papelito en el que estaba expuesto su problema. Había muchos problemas en las tierras limítrofes de los ejidatarios y sus vecinos. Los asuntos que se plantean en todas partes, que los animales entraron en el campo sembrado, que el vecino sembró donde no le correspondía, etc. También había problemas con la construcción de las viviendas y otros que no pueden captar bien porque los diálogos entre el director y la persona interesada eran muy breves y muy eficaces. El director se enteraba de cada asunto y resolvía el problema casi inmediatamente. Nada de burocracia, nada de pedir requisitos, nada de mañana. El director, como sabes, tiene 26 años y parece que para él no hay tiempo que perder. Eso no quiere decir que se le sienta impaciente, nada de eso. Todo era resuelto con la mayor atención y el mayor respeto posibles, pero la idea de que no tenía tiempo para perder estaba en el aire, en el mismo ritmo con que arreglaba los asuntos y el mismo ritual que parecía ser bien conocido para todos, la eficacia en una palabra. Aunque no todos pensaban igual, de aquel entonces son los reportes del terrible director de la Policía Federal de Seguridad, Miguel Nazar Haro, quien me calificaba de comunista, como en el reporte fechado en 1979, véase la página siguiente, página 27.
Cuando llegué a la presidencia y se nombró director general del Archivo General de la Nación al historiador Carlos Ruiz Abreu, le solicité que me diera el gusto de poseer mi expediente y ya lo entregó. Por cierto, ahora todos los archivos son públicos, no hay espionaje y no se reprime a opositores ni a nadie. El mural del pintor Montuy, que todavía está en las instalaciones del INI, es de esa época. Estaba arrumbado en una bodega del gobierno del estado y se colocó con una leyenda que no implica en la actualidad del todo, que no aplica en la actualidad del todo, porque los animales, como está demostrado, se hallan dotados de emociones como los humanos. Una vez hecha esta advertencia, transcribo lo que dice el texto. Quien tenga como aspiración ser un animal, puede naturalmente dar la espalda a los dolores de la humanidad y trabajar en su propio provecho. Gracias por escucharnos. Hasta aquí el capítulo o fragmento del día de hoy. Mañana subiremos otro tanto. Dale clic a suscribirte y a la campanita para recibir las notificaciones. Gracias.